Excelente. Bueno, bienvenidos a este webinar que la verdad es que nos hace muchísima ilusión tener esta sesión y pues compartir con vosotros que estamos lanzando pues una nueva formación, ¿no? Es que está relacionado con los programas de voz de cliente y NPS, que como veis en el título al final es lo que buscamos que sea el motor de transformación de nuestra organización. Nos espera una hora pues para recorrerlo conjuntamente, pero primero os vamos a contar un poco y Nico, mi compañero Nico, va a ser la persona que os va a hacer este recorrido sobre cómo van ahora los programas de voz de cliente. Me gustaría invitaros que si tenéis cualquier pregunta a lo largo de la sesión, veis que hay una sección de preguntas y respuestas, entonces es donde vais a poder dejar estas preguntas y al final de la sesión vamos a dejar un espacio pues para que lo podemos conversar y apoyaros para brindaros una respuesta. Esta sesión vamos a estar cofacilitando con Nicolás Castillo. Él es Project Manager especializado en soluciones de programas de voz de cliente, con un grandísimo recorrido desde un diagnóstico, assessment, el diseño del programa de voz de cliente y luego lo que es la implementación con diferentes soluciones. Yo me llamo Reca Barat, soy Franchise Sales Director en ISO, donde también me responsabilizo por el desarrollo de metodologías centradas en las personas, tanto en el ámbito de Customer Experience como en Employee Experience. Y aquí lo que veis también algunos clientes, algunas organizaciones con las que hemos tenido la oportunidad pues, para trabajar en ISO sobre estas soluciones de programas de voz de cliente. Además de esto, en este programa, como el título también dice que es un curso de especialización, es clave para nosotros pues, traer también un profesorado con un aprendizaje continuo. No sé si sois los que habéis coleccionado los cromos o los sellos o las pegatinas, seguro que todo el mundo ha tenido algo en su juventud, pues Nico y yo tenemos esta mentalidad y ahí seguimos aprendiendo continuamente pues, sobre las diferentes soluciones tecnológicas que al final nos ayudan la implementación de los programas de voz de cliente. También es cierto que en este programa no tenemos un foco sobre tecnología, pero vamos, os voy a ir contando un poquito más adelante. No obstante, era muy importante crear un profesorado que tiene un amplio recorrido, ¿no?, en diferentes ámbitos y que esté familiarizado con diferentes tecnologías. ¿Qué es lo que nos espera en cuanto a contenidos a lo largo de esta hora que tenemos? Vamos a empezar que no es un programa de voz de cliente y ya cuando lo tengamos claro qué es lo que no es, os vamos a ir compartiendo cuál es la definición que nosotros creemos desde ISO que sí que es un programa de voz de cliente. Vamos a recorrer los 8 factores éxitos de un programa de voz de cliente y también los retos que pueden tener ya los programas que tienen un nivel más avanzado, es decir, ya tienen un nivel de madurez, llevan trabajando varios años. Obviamente, para tangibilizar estos retos, os vamos a compartir también algunos casos de éxito que siempre nos ayuda pues, a aterrizar estos conceptos y finalmente vamos a mostraros cuál es el marco teórico, el marco metodológico de voz de cliente con lo que vamos a estar trabajando en este programa de especialización. Eso es la primera parte de la sesión y luego os vamos a contar un poquito pues más en detalle cómo podéis formar parte de esta primera edición del programa, si estáis interesados, cómo podéis convertiros en especialistas de voz de cliente, donde también pues, vamos a recorrer un poco el programa y la plataforma de LMS que tenemos en este caso en ISO y dejaremos un espacio pues, para las preguntas, dudas, cuestiones que os pueden estar surgiendo a lo largo de la sesión. Así que me gustaría dar la palabra a Nico pues, para que nos pueda hacer este recorrido sobre la primera parte de la sesión. Voy a dejar de compartir para un segundo. Nico, por favor, todo tuyo. Perfecto, Reca, mil gracias. Yo también quisiera por ahí reiterar pues el gusto de poder estar aquí con ustedes y compartir esta sesión.
y bueno, pues estar aquí, un montón de gente que está interesada en un tema tan apasionante para, al menos en lo personal, que es la voz del cliente, los programas de voz del cliente. Y en ese sentido, aprovechando que somos pues muchas personas aquí en esta sesión, vamos, antes de entrar a revisar los contenidos que ya nos compartió Reca, les vamos a proponer una dinámica, un experimento, a ver qué tan bien nos resulta. A través de este código QR que pueden ver en mi pantalla, les vamos a lanzar el reto de contestar una pregunta abierta que dice: ¿qué hacemos hoy para escuchar a nuestros clientes? Y la idea es tener una visión bastante amplia de un montón de personas que estamos aquí el día de hoy, y que podamos tener algún sondeo bastante interesante para pues comenzar a calentar motores. También por ahí mi compañero Mario nos está compartiendo un método alternativo. Si es que no tienen su dispositivo móvil a la mano para escanear el código QR, pues van a poder hacer clic en ese enlace que pueden ver en el chat. Y es simplemente contestar esta pregunta abierta con lo que ustedes hoy en día pues estén realizando para escuchar a sus clientes en sus distintos ámbitos de trabajo. Si gustan, entonces, pues vamos a comenzar. Si alguien tiene algún problema, pues que levante la mano, pero bueno, la idea es el poder hacer un sondeo rápido. Vamos a dar unos 2 o 3 minutos para poder hacer el sondeo. Y mientras tanto, yo me voy a cambiar de pantalla para que podamos ver los resultados, que yo creo que es lo más interesante. Por ahí ya empiezo a ver que caen algunas respuestas. Ya tenemos ahí un buen cúmulo. Vamos a esperar un poco más. Tenemos 17 respuestas. Ya tenemos 18. Poco a poco vamos a ir acumulando, ¿no? Voy a cambiar a modo presentación de tal forma que podamos ir mostrando los resultados. Bueno, a ver, ya empezamos a tener un volumen bastante interesante, con lo cual vamos a compartir el Menti. Perfecto, aquí ya empiezan a caer los resultados y entonces empezamos a ver aquí encuestas. Sí, bueno, pues elemento indispensable, ¿no? Modelos BOC en real time, medir experiencia, revisar las PQRs, estar atentos a necesidades, dudas, consultas, quejas o reclamos, oficina de atención, encuestas de satisfacción y de usabilidad, preguntas cortas en encuestas, disponibilidad de canales de escucha, llamadas telefónicas, social listening, por ahí nos menciona alguien, encuestas por email, SMS, análisis con Big Data, enviar encuestas con un parte de preguntas abiertas, leer la respuesta y clasificarlas entre promotores detractores, identificar causas raíz, verbatims, análisis de chat, muy interesante ese canal, facilitarle los medios para expresar sus necesidades, percepciones, practicar la escucha activa, realizar encuestas de cierre de ciclo, encuesta diaria de los clientes. Bueno, todos estos resultados ya nos dan una idea del nivel de conversación que estamos teniendo, ¿no? La verdad que aquí pues ya tocamos varios temas que son pues bastante profundos en el ámbito de la voz del cliente. Y bueno, pues a todos los que participaron, muchísimas gracias. Los que quedan por participar, pues anímense, déjenos ahí sus comentarios. Para nosotros es indispensable saber qué es lo que tienen que compartir con nosotros. Bueno, por ahí quedan más comentarios, ¿no? Fomentar las relaciones, en fin. Muy interesante el ejercicio. Muchísimas gracias a todos los que preguntan, a todos los que comparten sus respuestas. Y bueno, esto nos da como una buena pauta, ¿no? Un buen punto de partida para iniciar la conversación el día de hoy. Y vamos comenzando entonces por entender qué no es un programa de voz del cliente, ¿no? A partir de la no definición llegaremos a desmenuzar qué sí es, ¿no? Y hay que tener
súper claro que un programa de voz del cliente no son encuestas, o sea, no es lo típico de pues, las encuestas de satisfacción. No, un programa de voz del cliente es mucho más que solo encuestas. Tampoco es hacer cuestionarios interminables, larguísimos, llenos de preguntas y de bolitas que rellenar. Eso tampoco es un programa de voz del cliente. Mucho menos es un tema de investigación de mercado. No es que la investigación de mercado no sirva, sino que tiene otro propósito, tiene otra utilidad que se encuentra en otra dimensión que utiliza la organización. Y tampoco se trata de buscar cumplir cuotas o de alcanzar muestras, ¿no? Por ahí no va el enfoque de un programa de voz del cliente. Y sobre todo, no se trata de tener un espacio para obtener las respuestas a las preguntas que nosotros mismos nos hacemos, ¿no? O sea, ese no es el enfoque. Lo que queremos saber, por el contrario, es lo que el cliente tiene que decir, no lo que a nosotros nos interesa saber. Y en ese sentido siempre hacemos esta reflexión, ¿no? O sea, realmente lo que estás haciendo en la actualidad es escuchar a tus clientes o les estás haciendo preguntas. Y esa es la reflexión que tienes que hacer en este momento y seguramente te va a dar las pautas para distinguir si lo que tienes en la actualidad es o no un verdadero programa de voz del cliente. Características que debiera tener un programa de voz del cliente para considerarse como tal. Son algunas, pero vamos, son algunas básicas, ¿no? Por un lado, tiene que tener una vocación para capturar el feedback en todas las interacciones. Es decir, el cliente a lo largo de su trayectoria va a encontrar los canales o las vías para poder acercarse contigo y dejarte sus comentarios o su feedback en el momento que lo desea. Y bueno, tenemos que ser capaces para tener esos mecanismos y que estén ahí disponibles en todos los puntos de contacto. El dar el feedback, además, tiene que ser algo fácil y tiene que ser algo rápido. Vivimos en una era de la inmediatez y nosotros en ISO, por ejemplo, nos ponemos una regla de que si toma más de 30 segundos dejar el feedback al cliente, eso ya no es óptimo, eso ya no está funcionando y lo que va a ocurrir el día de mañana es que ese cliente que te dejó su feedback, que le costó mucho trabajo hacerlo, la próxima vez se lo va a pensar 2 veces antes de volver a dejártelo. Y lo que vas a tener como consecuencia es una caída en la tasa de respuesta y entonces, pues bueno, ya no va a tener continuidad ni tracción tu programa de voz del cliente. Por tanto, tienes que cuidar que sea algo rápido, que sea práctico, que sea fácil de hacer. Tercera característica de un programa de voz del cliente, necesitas construir una conversación. No es una vía unidireccional, es construir una conversación que tenga una lógica, que tenga una coherencia. Apenas el cliente se está acercando contigo para darte su feedback y tú ya le estás respondiendo. Y le estás respondiendo con algo que haga sentido o que le haga sentido a tu cliente. Y a partir de ahí empiezas a construir conversaciones. Aquí es muy útil, por ejemplo, aplicar campañas que aporten valor y que aprovechen esa relación y esa comunicación que estás empezando a tener con tus clientes. Y finalmente, hay que accionar al interior de la organización del feedback. Ya esa era antigua en donde lo que hacíamos era recolectar feedback y distribuirlo en un informe vía correo electrónico, en un PDF, cada semana o cada mes. Eso ya quedó atrás. Ahora lo que estamos buscando es en tiempo real poder canalizar el feedback a la persona adecuada al interior de la organización casi de manera instantánea para que esa persona pueda tomar cartas en el asunto e interceder en la situación que te está trasladando el cliente. Sea una situación negativa o positiva, eso es igual. O sea, por supuesto que las cuestiones urgentes y que impactan de manera negativa en la experiencia del cliente son importantes y deben primar, pero también es posible establecer una accionabilidad del feedback hacia aspectos que pueden ser positivos y que pueden generar más negocio. ¿Vale? Entonces, bueno, estas son algunas características que definen lo que es un programa de voz del cliente. Y luego nosotros, a lo largo de esta trayectoria que ya describía Reca, en esas oportunidades que hemos tenido de implementar ya varios programas de voz del cliente en distintas industrias, distintas marcas, distintos escenarios y contextos, hemos ido identificando y recolectando una serie de factores que sabemos se van a presentar, ¿no?
Y para ello es importante entender primero en qué momento se encuentra tu organización con respecto a la implementación de un programa de voz del cliente. ¿Cuál es el nivel de madurez y en dónde te encuentras? Para eso hemos hecho, hace ya apenas un par de años, me parece, hicimos un sondeo muy interesante para identificar y preguntarle a las compañías cuántos años tienen trabajando con un programa de voz del cliente. Que creo que es un dato relevante y nos permite situarnos más o menos en dónde se encuentran en el grueso de las compañías con respecto a la implementación de programas de voz del cliente. Y los resultados que encontramos pues, son bastante interesantes, ¿no? Lo primero es, pues alrededor de un 46% de las compañías nos están trasladando que ya tienen por lo menos 3 años ya trabajando con un programa de voz del cliente. O sea, ya ahí te dan una, digamos, ya tienes una idea de más o menos por dónde se encuentran en los niveles de madurez de los programas de voz del cliente. Y luego está la otra cara de la moneda que tiene que ver con esas asignaturas pendientes, porque cerca del 24% de las personas que contestaron en esta encuesta pues reconocen que todavía no han implementado un programa estructurado de voz del cliente. Esto es, pues poco más de 2 de cada 10 empresas se encuentran en esa situación. Ahí tenemos los distintos cortes por tipo de negocio, B2B, B2C y todos los derivados. Y en ese sentido, pues tenemos que hacer esa reflexión y entender muy bien en dónde nos encontramos hoy en día y cuáles son los retos que nos vamos a enfrentar. Como les decía, pues bueno, nosotros hemos ido recopilando esa serie de retos, esa serie de situaciones que normalmente se presentan cuando estamos implementando un programa de voz del cliente, que puede ser desde el diseño hasta la implementación o puede ser una simple renovación o optimización de un programa. Y en primera instancia, lo que siempre se nos presenta es algunas disyuntivas en términos del diseño del modelo. Que si tengo que utilizar el Customer Satisfaction o tengo que utilizar el NPS, que si la escala es la correcta, que si puedo utilizarlo mejor de 0 a 5 en vez de 1 a 10 o qué sé yo, ¿no? Ahí siempre hay una serie de cuestionamientos y de discusiones que es difícil alinear a las compañías. Luego también hay discusión en torno al tipo de modelo que vas a emplear. Si es un modelo transaccional, es decir, una vez que ocurre una interacción con un cliente, o si es un modelo relacional. Es decir, cuando buscas evaluar la experiencia del cliente a lo largo de su trayectoria contigo como compañía. Y finalmente, pues hay un tercer modelo que tiene que ver con también evaluar lo que los clientes de otras compañías están experimentando. Es un modelo que le llamamos benchmark, ¿no? Entonces ahí encontramos un primer punto de fricción en el diseño del modelo. Y luego está lo que es todo lo que tiene que ver con el modelo de gobierno. Y ahí pasa mucho por el tener el compromiso, el accountability de la alta dirección. Vemos en repetidas ocasiones cómo los equipos de proyecto encargados de implementar los programas de voz del cliente de pronto reciben el apoyo, pero luego no hay un seguimiento o no hay una priorización del programa y se va diluyendo y va perdiendo cauce, ¿no? Va perdiendo impulso por falta de apoyo, ¿no? Y muchas veces inclusive llegamos a ver cómo la alta dirección o el staff toma decisiones sin incorporar la voz del cliente en esas decisiones, lo cual parece increíble, pero es bastante cierto, ¿no? Argumentando que hay cuestiones más importantes o más urgentes que atender que el programa de voz del cliente, ¿no? Con ese nivel de incongruencia. Más fricciones que podemos encontrar, pues en la implementación definitivamente elegir la tecnología, que es el vehículo que te va a llevar a construir tu programa del cliente, es un tema pues que también es complejo, ¿no? Ahí nosotros en ISO pues destinamos un tiempo importante en asesorar a nuestros clientes en cuál es la mejor solución de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a sus capacidades, ¿no? No solamente económicas, sino también organizacionales. Y luego, bueno, pues en función de la tecnología también hay una necesidad de estar continuamente formándote, continuamente aprendiendo cómo aprovechar al máximo las funcionalidades avanzadas de la tecnología que acabas de adquirir. Y finalmente, pues bueno, ahí también hay un punto de situación en donde pues el número de respuestas pues quizá en un comienzo no está alcanzando la suficiente muestra o la suficiente representatividad y siempre es un motivo pues que hay que discutir y que hay que solventar, ¿no?
Otro aspecto importante, el ROI, ¿no? ¿Cómo tangibilizamos los beneficios del programa de voz del cliente? Lo normal es que, dependiendo del tamaño de la organización, pero lo normal es que exista una inversión. Una inversión, pues, para poner en marcha un equipo, para tener especialistas, para traer una tecnología, para, ¿sabes?, capacitar a la gente, formar a las personas que hacen productos. Todo eso es un coste para la compañía en un inicio, es una inversión más que un coste. Y en ocasiones el margen de tiempo que tenemos para demostrar el retorno de esa inversión es muy corto. Y hay que buscar rápidamente cómo podemos demostrarlo. Y en ese sentido, pues es clave que en el diseño incorporemos esa visibilidad o esa necesidad de demostrar el retorno de la inversión del programa. Más cosas que son importantes para que tu programa sea exitoso, todo lo que tiene que ver con distribución y yo diría integraciones. Llega un momento en el que tu programa de voz del cliente, si lo quieres operar de forma manual, va a ser prácticamente imposible. O sea, tener un equipo de personas que están cargando manualmente la información todos los días de manera reiterativa, hay un punto en el que básicamente no es viable y además no hace sentido, ¿no? Entonces, ahí lo que tienes que buscar es que tus sistemas, tu CRM, tu ecosistema de distintas fuentes de información, pues logren una integración con tu plataforma de encuestas y que puedas automatizar procesos para que le dediques tiempo a lo que realmente genera valor, que es analizar y activar el feedback. Básicamente esa es la idea detrás de esto. Y luego, bueno, pues el tema de los dashboards que, por un lado, pues sí que hoy en día, pues muchas soluciones tecnológicas te permiten crear reportes muy buenos, muy didácticos, pero sí que hay una serie de elementos que tienes que trabajar, como por ejemplo, cómo das el acceso, ¿no? O sea, hoy en día, pues la gente pues, maneja una gran cantidad de aplicativos dentro de las organizaciones y el que tengan acceso rápido y sencillo a los dashboards y que las vistas sean personalizadas, pues es algo que requiere trabajo y que requiere pues, cierto expertise y mediante la utilización de tecnología, ¿no? La activación del feedback, pues definitivamente el convencer a las áreas de frontline, de atención al cliente, pues que tienen que incorporar protocolos que utilizan el feedback y que accionan, pues es un trabajo que cuesta, es trabajar con gente, es sensibilizar, es formar, es incorporar oficinas técnicas de transformación para no solamente atender los casos puntuales, sino también ir a resolver situaciones que se presentan en el orden sistémico y que requieren de un trabajo desde la causa raíz, ¿no? Entonces, bueno, eso también es un punto importante que tienes que tener en cuenta cuando implementas un programa de voz del cliente. Y finalmente, pues la estructuración de las encuestas, que sean simples, que sean sencillas, que incorporen la visión del cliente, es decir, que el cliente lo entienda, lo asimile y que le haga sentido y que también pues, incorporen ese concepto que nosotros en ISO definimos como economics, ¿no? O sea, que te permita en algún momento el poder hacer digamos, esa vinculación de los resultados de la encuesta con el impacto que tiene en los resultados financieros del negocio. Entonces, bueno, estas son algunas de los factores clave que nosotros distinguimos en ISO y que tenemos que tener presentes a la hora de ponernos como objetivo implantar un programa de voz del cliente en tiempo real, ¿no? Y después estaría la otra cara de la moneda, ¿no? Imaginemos que una vez que hemos logrado trascender y hemos logrado implementar un programa, ya logramos nadar hasta el otro lado de la orilla del río, ahora entramos en una fase en donde es necesario transitar desde una implementación hacia una adopción, ya que es otro terreno de juego, es otra dinámica, otra dimensión, ¿no? Pero es importante abordarla y tenerla presente, ¿no? El esfuerzo no termina cuando ya lanzaste tu encuesta, ya tienes habilitados tus dashboards y ya estás haciendo close the loop, porque a partir de ahí lo que tienes que hacer es mantener y mejorar tu programa de voz del cliente y generar impulso, mantener el momento. Y para ello te recomendamos que trabajes en 4 dimensiones. Lo primero sería que tengas una visión objetiva de ti mismo, o sea, que te veas al espejo como realmente te están viendo tus clientes. Y para ello, pues lo primero es que tengas
todas las piezas completas del journey y de tus arquetipos. O sea, tienes capacidad para distinguir qué está ocurriendo en cada uno de los momentos de los journeys de tus clientes y de todos los arquetipos que estás manejando, que te estás planteando. Luego tienes que tener esa capacidad de estar capturando el feedback en los momentos oportunos y que esto sea en tiempo real. O sea, ya no te vale que estás capturando el feedback y 3 o 4 días después lo estás procesando. No, tienes que hacerlo en el momento. No puede pasar una semana desde que el cliente interactuó contigo para que tú le mandes una encuesta y le preguntes cómo le fue. O sea, eso ya no es óptimo y no te va a llevar a ningún sitio. Y luego, pues finalmente, esa representatividad, ¿no? Esa situación en donde lo que buscas es tener claridad de cómo se está comportando el feedback en todos tus segmentos, en todas tus líneas de negocio o todos los grupos de segmentación que manejes al interior de tu organización. La siguiente dimensión, gracias ahí Mario, es la relevancia que cobra el feedback en la toma de decisiones, ¿no? Reflexionábamos hace un momento de cómo es posible que haya foros en donde se toman decisiones de alto calibre y no se está incorporando la voz del cliente en esa toma de decisiones. Bueno, pues esta dimensión tienes que trabajarla y tienes que asegurarte de que la alta dirección y que todos los niveles, no nada más los de dirección, incorporan la voz del cliente en su toma de decisiones y que las acciones y las inversiones que vamos a hacer para mejorar la experiencia del cliente se desprenden precisamente de lo que los clientes nos están trasladando. Entonces, bueno, es complejo, yo lo sé, pero es algo que tiene que ocurrir de esa manera, ¿no? Y para ello, pues es importante que seas capaz de personalizar la información de tu programa, porque si sueltas la información sin ningún orden y sin ningún grado de personalización, es muy difícil después exigirle a las personas, a los colaboradores, que tomen decisiones en función del feedback. Entonces, para eso vas a necesitar personalizar los reportes y que la información que te llega sea la que realmente ocupas para poder hacer tu trabajo. Y súper importante, vincular la información del cliente con otro tipo de data, ¿no? Data operativa o data de negocio. Si no eres capaz de hacer esa vinculación y esos cruces, tu análisis se va a quedar muy corto. Vas a tener una visión muy parcial de lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, la idea es volcar en una sola plataforma esos diferentes tipos de información para que puedas hacer cruces, puedas hacer proyecciones, puedas hacer análisis mucho más complejo y completo. Y desde luego, pues el que tengas esa capacidad de, con esos cruces y esa información complementaria, saber cómo está impactando la experiencia del cliente en los resultados del negocio. Accountability en todos los niveles del negocio. Recomendable siempre pues el tener objetivos tangibles, medibles en términos de las métricas de experiencia, el estar reforzando continuamente a través de programas culturales esos comportamientos customer-centric y sobre todo que sea resolutivo, que hagas close the loop de forma sistemática como parte de tu ADN y no como algo que estás probando o que estás experimentando. No, eso ya forma parte de tu cultura y prácticamente el motor que mueve a la organización es el feedback del cliente. Y finalmente, pues ese estado óptimo que es la innovación continua o persistente y sobre todo a gran escala, ¿no? Que tú puedas entonces a partir de ese feedback estar continuamente innovando. Y para innovar, pues vas a tener que priorizar, o sea, vas a tener que elegir sobre qué líneas de acción vas a trabajar, porque no puedes trabajar en todas. Y tienes que estar orientado hacia la solución de causas raíz y de manera proactiva estar continuamente validando y haciendo testing de esas innovaciones. Entonces, bueno, estas son las líneas de acción o las dimensiones que te van a ayudar a transitar desde la implementación hacia ya una adopción de tu programa de voz del cliente, sobre todo cuando hablamos de organizaciones que son complejas o tienen ciertas dimensiones que ya son importantes, ¿no? Casos de éxito que de alguna manera nos demuestran que el trabajar sobre esas líneas o esas dimensiones podemos llegar a obtener buenos resultados. Está, por ejemplo, este caso de un cliente en Centroamérica, ¿no? En el sector de la automoción. Ellos ya venían desde 2016 empezando, bueno, desde antes de 2016 ya trabajaban con un enfoque de procesos. Se enfocaban mucho a que los procesos se cumplieran y se llevaran a cabo
bajo ciertas métricas o cierto orden, y a partir del 2016 dieron un giro y empezaron a desarrollar un programa de voz del cliente, de tal forma que hoy en día pues, es uno de sus pilares estratégicos y toda la organización está volcada en torno a ese programa de voz del cliente. Se incorpora a los distintos comités en los distintos niveles organizacionales, toman decisiones en función del mismo y trabajan con dashboards personalizados para que esto sea parte de la rutina diaria de esta empresa que tiene pues, importancia a nivel internacional. De tal forma que en 5 años lograron un incremento del NPS pues, de más de 35 puntos, cosa que es pues, realmente digna de destacar, ¿no? O sea, es algo impresionante, ¿no? Así que bueno, ese es un caso de éxito que compartimos con ustedes. Y luego, bueno, toca hablar un poco acerca de hacia dónde están evolucionando los programas de voz del cliente, cuáles son esas nuevas tendencias, esas nuevas formas de analizar y de procesar el feedback, ¿no? Y aquí tenemos un par de métricas o un par de insights que creo que son bastante interesantes. El primero de ellos dice, el 95% del feedback es no solicitado. Esto quiere decir que ahí hay un mar de retroalimentación que tu cliente te está otorgando o tus clientes te están otorgando sin que tú se lo pidas. Sin que tú vayas y toques la puerta y digas, dame retroalimentación o dame feedback, quiero saber cómo te está yendo. El 95% del feedback es no solicitado. ¿En dónde está? Bueno, pues está en las llamadas, en los correos, en los chats, en las comunidades en línea, en las redes sociales, en los sitios en donde dejamos evaluaciones, llámese, pues no sé, TripAdvisor o el que se te pueda ocurrir, en las llamadas telefónicas, en los blogs, en fin. Hay un buen número de canales en donde los clientes se están manifestando, en donde te están dejando sus valoraciones y su retroalimentación. Y ahora el juego de lo que se trata es de tener esa capacidad de procesar todo ese feedback. Y para ello, pues bueno, vamos a tener que trabajar en una solución. Y luego el otro dato es que el 90% de este feedback es no estructurado, ¿no? Esto quiere decir que son comentarios abiertos como el ejercicio de mente que estábamos haciendo en donde de manera abierta ustedes nos compartían qué es lo que están trabajando en sus programas de voz del cliente. Pues bueno, el 90% del feedback viene en ese formato, ¿no? Y en ese sentido, pues es una asignatura realmente compleja el poder procesar esa gran cantidad de feedback que está disperso en múltiples canales que no necesariamente controlas y que además viene desestructurado, ¿no? Para ahí, pues bueno, evidentemente empiezan a emerger soluciones, empiezan a emerger tecnologías que te van a ayudar a hacer ese procesamiento. Y ahí, por ejemplo, les podemos compartir este caso, ¿no? Caso de éxito de un proyecto en Colombia, en una empresa de telecomunicaciones, líder, ¿no? en ese mercado, en donde a través de una plataforma que puede hacer análisis conversacional a través de procesadores neurolingüísticos, incorporaron canales como el chatbot, como el WhatsApp o como las encuestas en un solo sitio, en un solo repositorio, en donde pudieron correlacionar los datos y tener una visión mucho más completa de la experiencia del cliente, ¿no? El objetivo, evidentemente, pues era accionar esta información sobre temas concretos, sobre temas específicos asociados a estos canales, por ejemplo, el chatbot, o la capacidad para solucionar en el primer contacto en un canal tan complejo como puede llegar a ser WhatsApp, identificar las residencias o identificar los motivos de contactación. Todo esto lo hicieron a través de una plataforma y es un caso de éxito que de alguna manera nos muestra o nos evidencia que es posible abordar esos escenarios que se nos están presentando. Muy bien. Perfecto, 5 minutos más, ya estamos por cerrar. Más retos, está por ejemplo también el reto de poder hacer no solamente analítica descriptiva, sino analítica predictiva. Esto quiere decir que no es llevar la capacidad de ver la información en dashboards,
y hacer predicciones, ¿no? Por un lado, la descriptiva lo que te permite es entender y mirar hacia el pasado, saber cómo estás, saber en dónde te encuentras, y la analítica predictiva lo que te permite es proyectar hacia el futuro, saber cuáles son los escenarios posibles que se te van a presentar bajo ciertas condiciones. Y para ello, pues también te puedes aprovechar en tecnología y hacer este tipo de escenarios o de proyecciones, correlaciones en donde puedes establecer, pues, qué va a pasar el día de mañana si no trabajas, por ejemplo, en la profesionalidad de tus técnicos, con la probabilidad de permanencia, y qué va a ocurrir si decides apostar o decides invertir en esa profesionalidad de tus técnicos. Ya para ir concluyendo esta parte más técnica y más metodológica, aquí tenemos las dimensiones que tenemos que trabajar en un programa de voz del cliente. Este es nuestro famosísimo framework. Son 6 dimensiones que van desde la estrategia, es decir, cómo definimos el tipo de experiencia o de visión de experiencia que queremos trasladar, cuáles son los clientes y sus interacciones más relevantes dentro de un journey y dentro de un conjunto de arquetipos, los programas de cultura, cómo formamos a los colaboradores, cómo nos encargamos de que tengan la experiencia y los skills necesarios para activar la voz del cliente, la tecnología, las plataformas que nos van a ayudar a implementar y llevar a buen puerto nuestro programa, las métricas de experiencia que utilizamos para homogeneizar la visión de la experiencia, y finalmente los economics, que son los que nos van a permitir, pues, hacer esa vinculación de las acciones con los resultados financieros de la compañía. Muy bien. Si lo vemos como un roadmap, pues vamos a seguir este camino, ¿no? En donde vamos a pasar estas 5 fases cuando nos proponemos implementar programas del cliente. Vamos a ir desde la exploración, estamos viendo cómo conectamos los procesos, las personas y las expectativas de los clientes hacia una estrategia. Vamos a hacer la definición, vamos a definir qué métricas vamos a utilizar, qué tecnología queremos utilizar, y vamos a hacer un plan de expansión. Ahí vamos a incorporar, pues, interacciones, vamos a incorporar nuevas maneras de gestionar a los clientes, de tal manera que alcancemos una consolidación en donde ya medimos economics, ya vinculamos los resultados del negocio y ya estamos formando a las personas y a los colaboradores para poder activar ya de forma consistente el feedback, y finalmente llegamos a ese grado de optimización en donde ya logramos hacer una innovación continua y de esta forma, pues, alcanzamos ese grado máximo de madurez, ¿no? Rec, hasta aquí sería el recorrido. Si quieres, te cedo la palabra para estas últimas Perfecto, perfecto. Si quieres comparto yo pantalla. Quizás como solo tenemos de momento una pregunta por parte de Juan, lo podríamos tratar, si te parece, Nico, que nos consulta un poco sobre cuál sería un feedback solicitado, no solicitado, pues cuál es la diferencia, quizás como para poder aclararlo. Desde luego, Juan, muy buena pregunta. Solicitado sería cuando, digamos que tú proactivamente le envías una invitación al cliente por distintos medios, distintos mecanismos, para pedirle que te deje una retroalimentación o que te dé su feedback. Y por el contrario, el no solicitado es cuando el cliente por cuenta propia se acercó contigo, buscó un canal y decidió dejarte una valoración o dejarte una retroalimentación, un feedback. El ejemplo más claro podría ser, por ejemplo, un kiosco en alguna sucursal o, por ejemplo, en una página web, algún enlace que diga evalúanos. Pues todos esos son feedbacks no solicitados, porque ahí, pues, fue el cliente el que se acercó y el que decidió dejarte una evaluación o darte unos comentarios, ¿no? Esa sería la diferencia entre uno y otro, básicamente. Luego, bueno, Marcela dice ahí, dice, lo ideal es recibir el feedback en 30 segundos. ¿Qué indicador deberíamos medir principalmente? NPS, CSAT. Bueno, a ver, es una pregunta. La pregunta del millón. ¿No? Sí, o sea, realmente eso tiene que ir en función de las necesidades de tu negocio, pero definitivamente nosotros sabemos que para medir la experiencia necesitamos fórmulas un poco más sofisticadas que la satisfacción, ¿no? Por ahí tendríamos que entrar en algunas definiciones concretas, pero realmente, pues, te
vale lo mismo un NPS que un CES, o sea, todo depende de qué es lo que estás buscando, ¿no? Quizás ahí para complementar lo que os comenta Nico, lo más importante es que seamos coherentes con nosotros mismos y con nuestras métricas y nuestro programa, ¿no? Igual sigue habiendo empresas donde se mide tanto la satisfacción como el NPS. A lo mejor también podemos cuestionar que en una medición transaccional donde tenemos a lo mejor contacto diario con el cliente, que puede ser, imaginaros, el uso de metro, cercanías o Uber o ese tipo de servicios, donde tú puedes ir respondiendo. A lo mejor ahí el NPS es el indicador principal que yo tengo que saber, o a lo mejor no. O dentro por ejemplo, una interacción con soporte también pues puede surgir otro indicador que es, que es la resolución, ¿no? Si fue resuelto tu problema o no. Es decir, también siempre podemos jugar con algunos indicadores como más específicos en situaciones específicas, ¿vale? Pero por otro lado, que seamos coherentes, si trabajamos con el satisfacción, con el NPS. Es cierto que nos gusta mucho el NPS porque al final nos ayuda no solamente a poner el foco en los detractores, sino también a aprender mucho de los promotores, ¿no? Que es un enfoque quizás un poco diferente y ayuda mucho pues, para seguir mejorando a la compañía y seguir transformando. Bueno, dicho esto, nos meteríamos ya con la siguiente parte de la sesión. Esto ha sido como un pequeño overview, ¿no? de temáticas, de cosas que estaremos revisando dentro de este curso de especialización de voz de cliente y NPS. Esta primera edición lo vamos a estar arrancando el día 7 de junio, o sea, realmente estamos ya muy cerca y se trata de un programa de 5 semanas, ¿vale? Que ahora os muestro también la estructura, que tendría pues una fecha de finalización el 5 de julio. A base de todo lo que hemos visto, ¿qué es lo que está buscando este programa? ¿Cuáles son los objetivos? Por un lado, aportar metodología, conceptos claves, herramientas para poder tener el enfoque apropiado para diseñar, desarrollar tu modelo de voz de cliente. Vamos a realizar muchísimas prácticas y aquí os adelanto que las sesiones live que tenemos en cada módulo, porque hay sesiones live en los diferentes módulos que tenemos, tienen un enfoque 100% práctico donde vamos a estar trabajando juntos a través de un caso práctico. Y también pues ir conociendo pues, estrategias, casos de éxito, tener un espacio donde por un lado vais a poder compartir bien con nosotros, pero también entre los diferentes participantes que vais a estar participando en este programa. Que finalmente también es un espacio súper interesante que personas que activamente estéis trabajando sobre el programa de voz de cliente tengáis este tipo de espacios, ¿no? Tenemos unos objetivos de aprendizaje muy aterrizados dentro de este programa de 5 semanas que recorre un poco el camino que nos estaba mostrando Nico, ¿no? De tener la capacidad de diseñar estrategias centradas en el cliente, siempre integrando pues, el modelo de voz de cliente. También pensar en estrategias, ¿no? Es decir, no solamente el objetivo es recuperar el feedback, sino accionar, comunicar y cómo podemos construir estrategias, ¿no? Pues en diferentes conversaciones, entablar diferentes conversaciones con nuestros clientes. También que podamos tener la capacidad de identificar las claves del diagnóstico, es decir, lo que está pasando a día de hoy en nuestra organización, cómo estamos midiendo, ¿no? Las experiencias y cómo podemos abordar el diseño y ya la implementación de un modelo de voz de cliente. Vamos a estar trabajando con las 3 dimensiones de un programa VOC, que es la parte relacional, transaccional y benchmark, y también ver cómo podemos impulsar realmente pues, la entrega del feedback de nuestros clientes y cómo podemos aplicarlo en nuestro día a día para que realmente haya una transformación y mejora continua en nuestra organización. La estructura que tenemos es lo que veis en pantalla. Es un curso, yo os diría, intensivo, porque tenemos contenido muy específico, muy aterrizado al ámbito de voz de cliente y NPS.
la primera semana estaríamos arrancando con una sesión de kickoff que tiene el objetivo de conocernos y también pues mostraros el caso de uso con lo que vamos a estar trabajando en las sesiones en vivo a lo largo del programa. Y luego vamos a estar recorriendo estos 4 módulos que tenemos, desde estrategia y objetivos que debe tener un programa de voz de cliente. Luego tenemos una inmersión en cómo diseñar nuestro programa de voz de cliente. En el módulo 3 tenemos un foco muy claro sobre indicadores, no solamente el NPS, pero es cierto que el NPS tiene un peso ahí donde estaremos trabajando sobre cómo evitar los sesgos, cómo hacer correlaciones, es decir, tenemos ahí como un suminio importante sobre esta métrica, pero no dejamos al lado otras métricas, otros indicadores que son importantes. De hecho, aquí también vamos a estar trabajando sobre cómo diseñar las preguntas, cómo diseñar una encuesta, que hasta el detalle, ¿no? Operativo, para que lo podéis llevar a vuestro día a día y aplicarlo. Y el módulo 4 es lo que está buscando es la implementación, donde también nos estaremos compartiendo pues, una serie de técnicas y herramientas que nos va a ayudar a implementar ya y gestionar, mantenerlo vivo nuestro programa de voz de cliente. Aparte de esto, contamos con lo hemos llamado un bonus track. ¿Por qué? Porque creíamos que si solamente nos quedamos aquí, nos falta el paso más de que cómo lo implemento. De ahí también viene la necesidad de pues, que contamos con un profesorado que tiene experiencia muy amplia con diferentes soluciones punteras. Y los que todavía no estáis en esta etapa donde ya estáis trabajando con una herramienta específica, también os traemos algunas de ellas pues para que pues podéis tener un poco de overview sobre las diferentes soluciones para implementar a cara de futuro vuestro programa de voz de cliente, si ese fuese el caso. Este último módulo, el bonus track, es algo opcional, es decir, es totalmente voluntario de hacerlo, y la parte, digamos, obligatoria del programa está formado por estos 4 módulos que tenéis, ¿no? En cuanto a duración, ¿no? Pues tenemos cerca de unos 25 horas que se reparten entre diferentes actividades, prácticas, sesiones live y contenidos en ISO University. Y aquí me gustaría saltar solo para un momento a nuestra plataforma de learning, donde pues estamos, digamos, alojando todos nuestros programas. Por si todavía no estáis familiarizados, no habéis hecho un curso con nosotros, para que os hagáis un poco la idea qué es lo que tendríamos aquí, ¿no? Aquí, si os fijáis, pues tendríamos la misma estructura, nuestros diferentes módulos. Además tenemos una pequeña introducción con unas cápsulas formativas para entender pues, el ecosistema del programa y cómo vamos a trabajar. Es el sitio donde estaríamos subiendo todas las sesiones en directo. Si tú no puedes atender, no pasa nada. Os compartimos siempre el día siguiente la grabación de la sesión y todo lo que se ha trabajado. En este caso creo que es muy recomendable, o por lo menos desde nosotros lo que os animamos, que si os lanzáis y participáis en este programa, estéis en las sesiones en vivo, porque como os he comentado va a ser práctico. Vamos a estar trabajando, vamos a tener un Miro board habilitado donde vamos a estar desarrollando nuestro caso práctico, ¿vale? Y es donde pues vais a tener igualmente a vuestra disposición el examen, la evaluación final del programa, que ahora os muestro también rápidamente pues, cuáles son sus características. Y solo para que veáis un ejemplo de cómo está estructurado, ¿no? Un módulo, cada módulo tiene esta estructura donde pues, tenemos como unos chapters específicos de contenidos. En este primer módulo estaríamos trabajando sobre visión, estrategia y framework. Tenemos diferentes contenidos, todos los que tienen como el botoncito de play, por ejemplo, son vídeos, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, entro aquí, pues podría ver, voy a poner en mute un segundo, pero podríamos verlo aquí, en este caso a Nico, que nos está compartiendo esta dimensión de estrategia del framework book que tenemos. Aparte de esto, pues tenemos diferentes materiales,
pueden ser pues presentaciones, guías, que igualmente lo vais a poder descargar y poder verlo pues cómodamente, y también algunas plantillas para poder aplicar diferentes técnicas, herramientas con lo que podemos estar trabajando en nuestro programa de voz de cliente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más cosas son importantes para tenerlo en cuenta? Es un poco lo que habéis visto, ¿no? En cuanto a contenidos, tenemos una diversidad entre vídeos explicativos que tienen una duración de 5 o 10 minutos para que sean como más fáciles de consumir. Tenemos lecturas, guías, plantillas y lo que son las sesiones asociadas a cada módulo, ¿no? Aquí tenemos un poquito como más de detalle. Igualmente en todas las... en todos los módulos os lanzamos un pequeño reto. El que quiere seguir profundizando pues puede hacer como sus deberes, y eso está genial porque así pues nos aseguramos de venir con más preguntas a la siguiente sesión, ¿no? Todas las sesiones que vamos a tener en vivo, excepto el primero, que es más cortito, la sesión de kickoff tiene una duración de 1 hora y media, y el resto de las sesiones tienen una duración de 2 horas, ¿vale? También para que lo tengáis en cuenta. Es un poco lo que hemos visto pues, en ISO University, que es donde tendríamos, digamos, toda la parte que sería de autoconsumo de los materiales asociados al curso. También al terminar esta formación vais a obtener un diploma que acredita que habéis realizado, ¿no? este programa en gestión de voz de cliente y NPS. En cuanto al test, que seguro que hay algunos que ya están yendo a este punto, solamente dejaros como más tranquilos también con este tema. Es un test que, como habéis visto, está en ISO University de selección múltiple. Vais a tener pues 45 minutos para hacerlo, y siempre hay 2 oportunidades. Al final aquí lo importante es lo que queremos validar, que pues, tenemos estos conocimientos, ¿no? Por lo que estamos recorriendo en los diferentes módulos del programa, pero vamos, que por esa parte no os asustéis para nada, porque al final creemos que el objetivo es que si tú te apuntas a ese tipo de programas es que aprendas, ¿no? Y al final ahí depende mucho también de vosotros que vais a venir, qué es lo que vais a traer al programa, y eso va a condicionar lo que vais a poder sacar de todos estos espacios que os estaremos habilitando. Entonces, bueno, en grandes rasgos, eso es como la información que os hemos traído respecto al curso y al programa. Voy a dejar de compartir para un segundo la pantalla para poder revisar si tenemos más preguntas. Vale, relacionado al curso, todo el material descargable al 100%. Todo lo que son presentaciones, plantillas, todo esto lo vais a poder descargar. Los vídeos son los únicos contenidos, digamos, que forman parte de la plataforma, pero igualmente tenéis acceso pues, durante varios meses a ellos. Luego tenemos una pregunta de Luis. En programas de book es una buena práctica incluir a mis colaboradores si en cierto momento también son usuarios de nuestros productos o servicios. No sé si ahí, Luis, te refieres, o sea, hay 2 casos, ¿no? Por un lado, también como en la parte de clientes tenemos programa de voz de cliente, tenemos programa de voz de colaboradores, ¿no? Si nosotros damos un servicio a un cliente interno, eso iría por ahí. Si tu pregunta es más bien, por ejemplo, que estoy trabajando en banca, y ahí es muy frecuente que los propios colaboradores también sean clientes, ¿no? del banco. A lo mejor puede ser interesante, pero quizás podría ser algo que lo separaría, es decir, poder identificar que estos clientes realmente son colaboradores, quizás para no sesgar los resultados, o tener como más estudios enfocados en cierto momento si lo consideramos necesario, te diría. También tenemos una pregunta de Carlos.
cómo es el proceso de inscripción y con respecto a costos. No sé si tenemos ahora mismo conectados del equipo de digital. El costo de la formación son $350, ¿vale? Es lo que engloba todo. Igualmente, si estáis interesados, pues nos podéis escribir, pero como os vamos a estar también pues compartiendo la grabación de esta masterclass, ahí también podemos estar en contacto. No sé si por parte nuestra, Mario o Katy, hay algo más que queráis agregar respecto al proceso de inscripción. Pues si queréis mirar, en cuanto acabe la sesión, seguramente mañana os mandaremos toda la información con el proceso de inscripción, el folleto informativo y todo lo que necesitáis para el paso a paso. ¿De acuerdo? Vale, perfecto, porque es lo que está consultando también Ángel, que tiene que salir de la sesión, así que no os preocupéis, os va a llegar pues toda la información con la grabación, con el folleto, para que tengáis como el paso a paso, pues para poder apuntaros si os ha resultado interesante la sesión de hoy. Bien, no sé si tenemos alguna pregunta pendiente. Yo en la preguntas y respuestas no estoy visualizando ya más. Bueno, en este caso ha sido un placer contar con vosotros. Esperamos veros también en esta primera edición en la sesión de Kickoff, y lo que necesitéis estamos en contacto. Un abrazo, cuidaros.